Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de televisión de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión hemos tenido que atender a una petición de nuestros seguidores acerca del tema del dolor. Para ello pudimos conseguir la entrevista y que nos aceptara de manera muy amable un gran amigo, un conocido de hace muchos años, un profesionista de primer nivel que tiene maestría en la UNAM en análisis experimental de la conducta y que también ha hecho estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente el doctor Pedro Antonio Bravo Flores, que es la persona de la que estoy hablando, que tienen ustedes en pantalla, se desempeña dentro de la Unidad Multidisciplinaria del Dolor del Hospital de la Zarzuela en la ciudad de Madrid, España. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para participar en esta empresa de ayuda a la gente y académica de difusión científica y que usted ha aceptado. Estoy de verdad muy honrado con esta aceptación. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ti, José Luis. Bueno, pues mire, doctor, estamos ahorita entonces entrando en materia. ¿Nos podría ir diciendo, por favor, qué es el dolor? El dolor es un proceso sensoperceptual muy complejo, que antes se consideraba que era bastante sencillo, pero que en la actualidad sabemos de que incluye muchos elementos, tanto sensoriales como de interpretación perceptual y una gran vinculación con todo lo que serían los procesos afectivos que hacen que sea también una señal muy importante de tipo biológica, ya que es en muchos casos necesario para mantener la salud tener una señal que nos pueda indicar que estamos teniendo una lesión o estamos teniendo algún tipo de proceso patológico. ¿Sí? ¿Y cómo podría uno diferenciar esto? Porque fíjese que mucho se habla de que una cosa es el dolor, que tiene que ver con aspectos más físicos, y otra cosa es el sufrir, el sufrimiento, la expresión de ese dolor. ¿Podría usted darnos más luz al respecto? Parte de lo que a veces es necesario distinguir es, por ejemplo, si ese dolor es de características muy agudas, muy inmediatas, ¿sí? Sí. O si es un dolor secundario, ¿sí? Un segundo dolor que llamamos. Entonces se puede volver o se puede convertir en un dolor crónico. Y en el caso en el cual ya estamos hablando de dolor crónico, en muchas condiciones tiene entonces una característica que es convertirse en un estado mental más o menos permanente, ¿sí? Es decir, en ese caso es cuando tenemos una gran influencia y una importante participación de lo que serían los factores de tipo emocional y cognitivo de interpretación de cada persona. Oiga, doctor, entonces, ¿el dolor físico puede llegar a volverse una representación cognitiva, un dolor cognitivo y volverse una cuestión de carácter crónico? Sí, una de las cosas que consideramos casi todo el mundo que trabajamos en esta área es que los factores de cronificación del dolor en muchos casos son factores psicológicos, no factores de evolución de una enfermedad o de una lesión, ¿sí? La forma de definición que tiene, por ejemplo, la IAS, que es la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, define que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular, ¿sí? Actual, potencial o descrita en términos de la misma. Y esto implica de que no necesariamente tiene que existir una lesión y puede ser la misma representación que genera el sistema nervioso la que pueda estar activando toda la sensación y percepción dolorosa. Es decir, no es necesario que haya un lugar afectado de manera directa, objetiva, sino que el propio sistema nervioso puede generar esta sensación, esta experiencia de dolor. Completamente. Uno de los principales problemas o de las distinciones que se tiene que hacer en el dolor es cuando su origen es un dolor de tipo nocioceptivo porque existe un daño que está produciéndose en el momento, ¿sí? O cuando el dolor está producido por una lesión nerviosa que posiblemente ya se haya reparado con todos los elementos de reparación que tiene el sistema nervioso, pero
que persiste como un mal funcionamiento del sistema nervioso para transmitir la información, y a eso se le conoce como dolor neuropático, ¿sí? Oiga, doctor, y es que tengo aquí a mi lado a Marta, que como le comento, antes de entrar a la grabación, ella es estudiante del doctorado y está trabajando con somatización. ¿Tiene algo que ver este dolor que se genera vía sistema nervioso central con cuestiones de somatización, doctor? Cuando existe algún tipo de alteración del sistema nervioso periférico, por ejemplo, que hay alguna lesión, como puede ser el producido por una ciática, que se puede haber generado por irritación del nervio ciático, no necesariamente del sistema nervioso central, es muy importante la modulación que producen todo lo que serían los sistemas autónomos del sistema nervioso central. O sea, que si existe una activación simpática o parasimpática, el dolor tiene una importante incremento o una importante disminución, dependiendo de cómo sea la forma de interacción con ese dolor producido por lesión de nervios. Oiga, doctor, ¿y cómo sabe uno cuando ya un dolor se ha vuelto un dolor crónico? Como dice la misma palabra, cronos, el dios del tiempo, depende sobre todo del tiempo que ha pasado, que ha transcurrido desde el inicio del dolor. Muchas veces el gran problema con el dolor es de que no se trata de forma inmediata, y entonces el paciente puede tener durante mucho tiempo dolor, y eso puede llegar a generar una alteración y un cambio plástico del sistema nervioso para seguir produciendo ese dolor. Generalmente consideramos que el dolor crónico es aquel que pasa de aproximadamente 30 días. En algunos casos, por ejemplo, como algunas patologías como sería la lumbociática, se considera que a partir de los 60, 90 días es ya un dolor de tipo crónico. Oiga, doctor, ¿y en qué partes del cuerpo aparecen con mayor frecuencia este tipo de manifestaciones de dolor crónico? Dolores muy comunes que se cronifican pueden ser, por ejemplo, las mismas lumbalgias o lumbociatalgias, las cervicalgias o las cervicobraquialgias, o bien también dolores que tengan que ver con formas de funcionamiento o disfunción de músculo esquelético. Son las más frecuentes. Oiga, ¿qué tan discapacitante llega a ser la presencia de este tipo de problema de dolor crónico? Puede ser completamente discapacitante. Como decía desde un principio, el dolor se puede volver un estado mental permanente. O sea, la persona no puede pensar en otra cosa que no sea el dolor, ¿sí? Y esto puede interferir con su atención o con su capacidad de procesar información de cualquier otro tipo. O sea, pierde la atención. También en muchos casos incapacidad para llevar a cabo sus actividades por intolerancia a la actividad, por ejemplo. Ah, caray, y esto sucede también con problemas como la ansiedad, la depresión, la desesperanza, ¿no? O sea, finalmente el dolor tiene un impacto psicológico muy importante. Generalmente termina en muchos casos produciendo una alteración que de entrada, generalmente cuando el dolor es más agudo, es más de tipo ansioso, y cuando el dolor se vuelve más crónico, corresponde mucho más a estados de ánimo de tipo depresivo, aunque también con las características de ser depresiones ansiosas, o sea, depresiones de tipo distímicas, que pueden llegar a ser depresiones clínicamente significativas, depresiones mayores. Oiga, doctor, y entonces aparte de utilizar, por ejemplo, pomadas para el dolor, medicamentos para aminorar la intensidad del dolor, psicológicamente, porque usted combina perfectamente la parte médica con la parte psicológica. Psicológicamente, ¿qué puede uno recomendarle a las personas como un paliativo para que trate de controlar esta experiencia del dolor? Uno de los elementos que siempre nos ayuda mucho desde la perspectiva psicológica, que el paciente controle mejor su dolor, es disminuir los niveles de ansiedad cuando se presentan los dolores. Ajá. Y eso generalmente con estrategias de relajación, ¿sí? Puede llegar a ayudar de forma importante. En muchos casos, cuando el dolor es de tipo musculoesquelético, como generalmente el dolor va asociado también a espasmo o contractura muscular, es muy importante que el paciente también aprenda a relajar sus musculaturas, ¿sí? Ajá.
es uno de los elementos más importantes. Por el otro lado, sería el mantener niveles de actividad que sean congruentes con las condiciones físicas de cada persona. Evidentemente, alguien que puede tener una lesión, por ejemplo, en columna vertebral a nivel lumbar, cuando hace esfuerzos, el dolor se puede presentar anunciándole que puede estar lesionándose más, ¿sí? En esos casos, se trata de que el paciente no continúe con ese tipo de actividades que pueden lesionarlo más y que exacerban el dolor, pero que en cambio sí mantenga un nivel de actividad que permita de que también conserve lo que serían tonos musculares adecuados para poderse desarrollar también. Oiga, doctor, ya para ir cerrando esta tan interesante charla, sí me gustaría que nos dijera, por ejemplo, qué técnicas de relajación son las que mejor le han funcionado a usted. Y es que esto es para brindarle una pues un apoyo a nuestros seguidores que probablemente no tengan incluso para pagar en ocasiones un médico especialista como usted o un psicólogo especial como usted, sino que, o sea, que puedan tener una alternativa de inicio, ¿verdad? Para poder ayudarse a sí mismos a paliar este problema del dolor. ¿Qué técnicas podríamos utilizar así de entrada? Que usted recomiende que sean sencillas y pues baratas, ¿verdad? Evidentemente barato es, lo que pasa es que hay que ensayarlo. Las técnicas de relajación sobre todo van basadas en lo que serían técnicas de respiración, por ejemplo técnicas de respiración diafragmática, en las cuales se respira tanto con el tórax como con el abdomen, ¿sí? Y a partir de lo cual se tiene más o menos un ritmo que implica sobre todo una reducción del ritmo, o sea, hacer las respiraciones lo más profundas y lo más rítmicas posibles, con la mayor lentitud posible entre cada respiración, junto con lo que serían estrategias de relajación progresiva, como por ejemplo empezando desde los pies o las piernas, que son las zonas en las cuales podemos tener más fácilmente un control para relajar la musculatura, siguiendo por ejemplo con los brazos, continuando con la cara, etcétera, etcétera. Ah, caray, pues no, muy interesante. Y es que sí hace mucha falta esto debido a que pues muchas personas no tienen, le digo las posibilidades de recibir atención por parte de un especialista. Y esto por supuesto va a ser de mucha utilidad para nuestros seguidores. Doctor, pues para cerrar, ¿nos podría usted hacer el gran favor de darnos su correo electrónico de tal manera que esta invitación no sirva para que nosotros triangulemos información, sino para que se pongan en contacto directo con usted? Nos lo dice primero de corrido y luego deletreado para que la gente pueda entrar en contacto con usted, por favor. Sí, como no, José Luis. Es Pedro Bravo PSID @gmail.com. Muy bien. Que sería deletrearlo en mi nombre, sí, y mi primer apellido, y con PSID al final, antes del arroba, y después seguido por gmail.com. No sabe de verdad cuánto, en qué medida le agradezco que se haya tomado el tiempo, teniendo un horario tan diferente y con tantas actividades que tiene, para haber aceptado esta invitación. Nosotros nos vamos a encargar de difundirlo. Yo le deseo lo mejor y sobre todo le agradezco a nombre de todos nuestros seguidores este apoyo. Quedamos en contacto porque yo sé que usted también es un especialista en memoria y esperemos que nos haga el gran favor de platicarnos acerca de cómo surgió también la técnica de redes semánticas naturales. Serena, el próximo jueves, si todo sale bien, ¿le parece? De acuerdo, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor, un abrazo, que tenga buen día y quedamos en contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.